Bendiciones, hoy es 2 de marzo del año 2025, comenzando un nuevo mes. La lectura asignada para este domingo 2 de marzo es basada en la experiencia de la transfiguración de Jesús, cuando le pide a sus discípulos que lo acompañen cuando Él va a orar. Pero esa experiencia de Jesús, como la trae el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, en los versos del 28 al 36, y esa porción que se añade del 37 al 43, tiene su inicio en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da las tablas de los mandatos, de los 10 mandamientos a Moisés. Ustedes recordarán que Moisés sube al monte para hablar con el Señor, pero se tarda, se toma un tiempo largo y el pueblo comienza a desesperarse. Y le piden a Aarón, que es el primer hombre nombrado por Dios como el encargado de la vida espiritual del pueblo, el primer sacerdote. Ellos, al creer que Moisés los había abandonado o que tal vez se había muerto en el monte, le piden a Aarón que les haga el becerro de oro, como también lo podemos encontrar en el capítulo 31. Cuando hacen el becerro de oro, que están adorando supuestamente a Dios, ya que esa generación que sale de Egipto es una generación completamente nueva. Imagínense que el pueblo tuvo 400 años esclavo en Egipto. ¿Cuántas generaciones pasaron? O sea que ya la forma de adorar a Dios, que confirmada con Abraham, con el sacrificio de animales, era algo que ya se había transformado no solamente para hacer un sacrificio de animales, sino también adorar objetos. En este caso, el becerro de oro. Cuando Moisés se va acercando ya, porque ya regresa al pueblo y escucha el ruido, la música, la algarabía, se indigna tanto que él rompe las tablas como en manera de protesta por su poca fe. Entonces ya en el capítulo 34, versos 27 al 35, que es la lectura asignada para hoy, es la experiencia donde Moisés recibe las tablas de oro. Pero hay una experiencia muy hermosa, diferente, en esta segunda oportunidad. Y es que el rostro de Moisés se transfigura, representa la gloria de Dios y de una manera tan intensa que no se le podía mantener la vista, ya que era un reflejo tan grande que hería la vista. Entonces él decide ponerse un velo para que mientras esté dentro del pueblo, el pueblo no se sintiera rechazado o aparte o afectado en la vista. Y cuando ya él iba ante la presencia de Dios, él se quitaba el velo. Y lo que sucede en Lucas, cuando Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan con él al monte, cuando él va a orar, es esa experiencia que se viene repitiendo, confirmando los planes de Dios a través de su voluntad expresada en mandatos. Dice el Evangelio así, capítulo 9 de Lucas, versos 28 al 36. 8 días después de estas palabras, después que Jesús dijo que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida
que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vi una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Imagínense usted, Éxodo 20 trae la experiencia de los 10 mandamientos. En un momento de indignación, no existen físicamente, pero más adelante en el capítulo 31, Dios vuelve a dárselo en el 34, confirmado con el rostro de Moisés transformado. Ahora Jesús, en esa experiencia que nos trae Lucas, tiene la experiencia de transfigurarse, de transformarse, y los discípulos viendo a Moisés y a Elías. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Pero hay una cosa interesante, y es que cuando usted recordará que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, hubo una voz, un estruendo, una paloma y una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sin embargo, aquí Dios da la orden de la confirmación de la ley y de los profetas, de que hay que escuchar a Jesús. Y cuando usted escucha, es porque usted tiene la atención en lo que está escuchando y en quien está hablando. Y cuando usted hace eso, se espera que usted aplique en su vida lo que usted ve, a quien usted ve que le está diciendo y lo que le están diciendo, para ponerlo en práctica en su vida. No olvide que después que Juan el Bautista bautizó a Jesús, en el capítulo 6, en los versos del 17 al 20, habla el mismo Jesús de que Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Eso quiere decir que ese velo del que habla Pablo en la carta a la iglesia en Corinto no es nada más en sentido del pueblo de Israel que rechaza a Jesús, y que ese velo lo que está representando no es el gozo, la dificultad de ver la gloria de Dios manifestada, sino cómo el entendimiento se nubla en aceptar que Dios es revelado en Jesús. Sin embargo, Él le dice a la iglesia algo muy hermoso. Él le dice a la iglesia en el capítulo 3, en los versos del 15 en adelante: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, fíjese la diferencia. Ahí no está desmeritando Pablo la ley. Pablo está dándole la importancia que tiene. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Imagínense que ya tenemos prácticamente un recorrido en la confirmación de la ley. Si usted va a Mateo 22, cuando le hicieron la pregunta a Jesús de cuál era el mandamiento más importante, Jesús
no solamente confirmó que era Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, sino que también lo amplió porque lo llevó y amarás, que es tan importante como el primero, a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 40 es el que pone la cereza al pastel, porque dice, en estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Así que hermanos, en este día de la transfiguración de Jesús, de la transformación que Él vivió, no permitas que, como dicen los versos siguientes, Jesús tenga que decirte, gente insensata, falta de fe, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Porque no entienden, no quieren entender la palabra de Dios y quieren amoldarla al mundo de pecado en el que vivimos. Siempre lo voy a decir, y habrán predicadores y pastores serios que le dirán a usted que no se olvide que estamos en los últimos tiempos donde el diablo está agotando sus últimos recursos y lo está haciendo incluso dentro de la iglesia. Porque ya los del mundo le pertenecen a él. El diablo no tiene nada que hacer con los que están en pecado. Ya esos están condenados si no se arrepienten. Pero el diablo es dentro de la iglesia. Porque si predicaran, como dice Pablo, por contienda o por vanagloria, pero lo que se está haciendo es desvirtuando la palabra de Dios, alterando esa leche pura que se debe recibir como el Señor la da. Así que ojalá, y esa es la oración, que la transfiguración del Señor, una transformación en tu corazón, pueda definitivamente quitarte el velo. Que Dios te bendiga.